El amanecer en la Sierra Purépecha no llegó con el canto de los gallos, sino con un resplandor rojo que parecía arrancado del infierno. Don Jacinto Herrera, con el sombrero echado hacia atrás y las manos todavía húmedas del lavado matutino, se quedó quieto frente al corral, olfateando ese olor penetrante a pino y ocote quemados que el viento arrastraba desde la loma. No era aroma de fogata para tortillas, sino el tufo seco de la desgracia. A lo lejos, el horizonte parecía una hilera de brasas agitadas por manos invisibles. El humo se deslizaba en remolinos, colándose entre las copas de los encinos como serpientes grises. Jacinto apretó la mandíbula. Si esas chispas cruzan la vereda, se nos va la milpa, y no solo eso. Si te gustan relatos reales de fe, supervivencia y comunidad en México, suscríbete al canal y acompáñanos en esta historia. El aire estaba tan seco que al tragar sentía que pasaba un puñado de polvo. El cielo, manchado de naranja y negro, tenía ese tono que anuncia que el viento no piensa dar tregua. Desde el corral, las gallinas cacareaban inquietas, y el burro rascaba el suelo con la pata como si presintiera el peligro. Jacinto bajó por el sendero hacia la milpa. Las hojas de maíz, aún verdes, crujían quebradizas bajo sus dedos. El calor de las últimas semanas había chupado la savia de todo. Sintió un pinchazo en el pecho. No solo era su cosecha, era la herencia de su padre, y antes de él, de su abuelo. No se trataba de un simple lote de tierra, eran décadas de trabajo, de mañanas frías y de manos partidas por el machete. Desde la cima de la loma, un ruido seco, como el estallido de leña en horno de pan, anunció que el fuego avanzaba. El viento surada sopló fuerte, y una nube de ceniza se levantó cayendo en motas negras sobre el sombrero de Jacinto. En ese instante, escuchó pasos detrás de él. «Compadre», era Toño, con la frente sudada y los ojos bien abiertos. «El fuego ya brincó el arroyo de los Ramírez. Si no hacemos algo, va a bajar directo». Jacinto miró hacia el camino polvoriento que llevaba a su casa. Sabía que María Inés estaba allí, guardando en la alacena las conservas y el maíz para el invierno. No había tiempo para discusiones. «Voy a avisar a María. Tú ve a buscar a los muchachos para abrir brecha», ordenó Jacinto. «¿Y las pipas?», preguntó Toño escéptico. «Ni me hables. El municipio dijo que andan en otra colonia», respondió Jacinto con un bufido. Subió a paso rápido hasta la casa. María Inés estaba en la cocina echando tortillas al comal. Cuando lo vio entrar, supo que algo estaba mal. «¿Qué pasó, viejo?», preguntó, volteando apenas la tortilla. «El fuego viene para acá. Prepara unas cubetas y guarda lo importante. Voy a subir otra vez». María Inés no dijo nada. Con manos rápidas, empezó a meter documentos y fotos en un costal, junto con la imagen de Jesús que tenían sobre la cómoda. El humo entraba ya por las rendijas de la puerta, mezclado con el olor a maíz tostado. Jacinto salió, el machete colgando en la cintura, y sintió el calor que bajaba en oleadas desde la loma. El rugido del fuego era como un animal vivo, hambriento. Cada segundo que pasaba, la línea roja se acercaba, tragando pasto, ramas, cercas. En su pecho, una mezcla de miedo y determinación crecía. Sabía que ese día no se trataba solo de salvar unas plantas, sino de probar hasta dónde podía llegar su fe y su fuerza. El viento volvió a soplar fuerte, arrojándole un puñado de brasas a los pies. Jacinto apretó los puños y pensó, «Hoy no me tumba aunque venga el mismo demonio». Sin mirar atrás, comenzó a correr hacia la brecha, decidido a enfrentar lo que se venía. Don Jacinto siempre había dicho que la tierra se conocía con las manos, no con papeles. Desde chamaco, aprendió a sentir la humedad del suelo metiendo los dedos hasta los nudillos, a leer el cielo por el color de las nubes y a reconocer el canto de las aves que anuncian lluvia. La milpa que cuidaba no era solo maíz. Ahí crecían calabazas, frijol, quelites, y entre medias, los árboles de aguacate que su padre había injertado hace más de 30 años. Esa mañana, antes de que el humo lo sacara de su rutina, había regado el pequeño huerto detrás de la casa.
El agua caía en hilos escasos, el pozo andaba bajo y cada cubetada costaba esfuerzo. Con tantita paciencia y fe todo prende, murmuraba, recordando a su abuelo, un hombre de manos grandes y pasos lentos, que le enseñó a no maldecir el clima ni la cosecha. En el corredor de la casa, María Inés revisaba las provisiones: maíz en costales, frascos de mermelada de guayaba, chiles secos colgando del techo. Llevaban años vendiendo en el mercado de la Guatapera, ella con su puesto de atole y tamales, él con verduras frescas y aguacates. No vivían sobrados, pero tampoco les faltaba lo básico. Esa estabilidad era fruto de madrugones y de cuidar cada peso. «Viejo, ¿te acuerdas cuando dijiste que este año íbamos a meter más calabaza?», preguntó María, sonriendo apenas. «Sí, y no me equivoqué», contestó él orgulloso. «Mira nomás cómo están las matas. Lástima que...» Se interrumpió, recordando el humo. El calor del día anterior ya había sido insoportable, pero en la madrugada el aire se sentía distinto, pesado, cargado de electricidad. El canto de los anates sonaba más áspero, y hasta el perro, el chato, se había puesto a ladrar sin razón aparente. Poco después, Toño llegó a caballo, con la cara tiznada. Era compadre de toda la vida, un hombre recio que solía bromear sobre todo, pero esa vez traía el ceño fruncido. «Compa, el viento cambió. El fuego va derechito al Cerro de los Cedros. Si baja de ahí nos va a dar de lleno». Jacinto tragó saliva. Conocía bien ese cerro. Era como un guardián verde que protegía la comunidad. Si ardía, el daño no sería solo material. «¿Y los de Protección Civil?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «Ni sus luces. Dicen que están atendiendo otro frente en Tancítaro», respondió Toño con frustración. En ese momento sonó el teléfono de casa. Era Lupita, su hija, que estudiaba enfermería en Morelia. Su voz temblaba. «Papá, vi las noticias. ¿Están bien?» «Estamos bien, mija, pero el fuego anda cerca. No te preocupes. Tu mamá y yo sabemos qué hacer», mintió, para no inquietarla más. «Por favor, no se arriesguen», insistió ella. «Recuerde que lo material se repone». Jacinto asintió, aunque sabía que no todo lo material se recupera. Las semillas guardadas, las herramientas heredadas, la tierra misma, esas cosas llevaban historia, no precio. Cuando colgó, se quedó unos segundos en silencio. María Inés lo miraba con esa mezcla de preocupación y confianza que solo da una vida entera juntos. «Vamos a necesitar ayuda», dijo ella finalmente. «Si Toño trae a los muchachos, yo me encargo de agua y comida». «Eso me gusta de ti, mujer», respondió Jacinto sonriendo de medio lado. «Nunca te rajas». El sol empezaba a trepar sobre las montañas y el calor se sentía como un manto que apretaba el pecho. Jacinto sabía que antes del mediodía todo podía cambiar. El fuego no espera, y menos cuando el viento lo empuja como caballo desbocado. Apretó el machete en su cintura y pensó que pasara lo que pasara, no dejaría que la herencia de su familia se perdiera sin pelear. Ese día, la fe y el trabajo iban a ponerse a prueba. Y él no pensaba fallar. Uruapan despierta con el murmullo del Cupatizio, ese río que nace clarito en la rodilla del diablo y corre como si trajera secretos del bosque. Don Jacinto, después de revisar cercas y dar de beber al burro, bajó al pueblo con María Inés para surtir sal, jabón y unas semillas de calabaza tardía. El aire traía todavía un dejo a carbón viejo, pero la mañana parecía querer olvidar los sustos. En el Parque Nacional el agua brotaba fría entre musgos y raíces retorcidas. Jacinto se detuvo un momento junto a un manantial, metió la mano, cerró los ojos y dejó que el frescor le calmara la frente. «Bendita seas, agua», murmuró, como quien saluda a una comadre querida. María Inés sonrió. Sabía que su marido le hablaba a la tierra y al río como a personas. Caminaron hasta el mercado. La Guatapera olía a pan recién horneado, a canela y piloncillo. Doña Cata acomodaba sus hierbas: árnica, gordolobo, estafiate. «Buenos días, mis hijos», saludó con voz grave. «El monte anda inquieto.
pero uno no se quiebra si tiene fe. Fe y organización, doña, dijo María Inés apretándole la mano. Hoy en la tarde habrá rezo en la capilla para pedir lluvia y para pedir cordura, añadió Jacinto, porque el que juega con lumbre acaba llorando. Sobre una mesa, los panes de trigo lucían vientre dorado. Un joven cantaba una pirecua suave, y la melodía se enredaba con el golpeteo de machetes que un herrero afilaba a ritmo. Había vida, pero también inquietud. Entre puesto y puesto corrían chismes. Que si fulano anduvo quemando rastrojos sin permiso, que si el viento se llevó el fuego hasta la ladera prohibida, que si el ayuntamiento prometió pipas y no llegaron. En la plaza, a la sombra de los fresnos, el padre Ignacio platicaba con varios vecinos. Sostenía un cuaderno lleno de nombres. Vamos a organizar turnos de faena, explicaba. Limpieza de veredas, canalitos para el agua de lluvia y rosario al anochecer. La fe no quita la responsabilidad. Eso, dijo Jacinto. ¿Y los permisos para abrir brecha? Nada más que luego caen multas si uno toca donde no debe. Ya hablé con el ingeniero del municipio, respondió el padre. Viene al rato el licenciado Benítez a explicar qué se puede y qué no. El agrónomo llegó poco después, alto, con camisa de manga arremangada y un folder gastado. Miren, dijo trazando con lápiz. El cerro no aguanta más tajos. Si quitamos cobertura, el suelo se nos va. Y sin suelo no hay milpa ni aguacate. Necesitamos terrazas, zanjas de infiltración y dejar franjas de bosque. ¿Y el agua?, preguntó una señora. El pozo de mi casa ya canta hueco. El cupatizio nace bien, pero abajo se nos fuga, respondió Benítez. Hay que recargarlo con lluvia. Si trabajamos juntos, se puede. Los murmullos crecieron en oleadas. Algunos asentían, otros fruncían el ceño. Puras palabras. Un viejo de sombrero ancho soltó, a ver si los permisos no sirven nomás para que unos cuantos hagan negocio. María Inés respiró hondo. Conocía esa desconfianza. En tiempos de estrechez las sospechas crecen como zacate bravo. Ándele, Jacinto, dijo. Pasemos por velas y harina. En la tarde rezamos y mañana madrugamos para la faena. De regreso, cruzaron por la capilla de San Juan Nuevo. El padre tocaba la campana con golpes pausados que parecían ordenar el corazón de la gente. Adentro, un par de mujeres barrían el piso y colocaban flores silvestres. Jacinto dejó 2 monedas y se quedó un instante mirando la imagen de Jesús. No pidió nada grandote, nomás dijo que no nos falte el juicio. Al salir, se encontraron a Toño, que venía con cara de pocos amigos. «¿Qué onda, compa?», soltó. «Dicen que un par de vivillos andan queriendo ampliar huerta en zona vedada. Si prenden rastrojo, nos amuelan a todos. Más les vale que no», contestó Jacinto seco. «Aquí la lumbre no respeta». El sol subía, y el calor apretaba como zarape mojado. Aún así, el pueblo tenía un pulso terco. La pirecua, el pan, la campana, los rezos, el trazo del ingeniero, la mano de la curandera, todo junto formaba una red que, con suerte y trabajo, podía sostenerlos. Jacinto lo sintió claro, como quien palpa la veta buena en un tronco, y mientras apretaba la bolsa de semillas, pensó que la tierra escucha cuando uno la cuida. El calor se había vuelto un huésped incómodo que no se iba ni con el caer de la tarde. El pasto, seco como papel viejo, se quebraba bajo las botas de Jacinto, y cada paso levantaba una nube de polvo fino que se pegaba en la garganta. Los encinos, con las hojas mustias, parecían encoger sus ramas para resistir. A lo lejos, el viento surada silbaba entre las lomas, trayendo un rumor inquietante, el chisporroteo de algo ardiendo. Esa mañana, Carolina Vargas, la brigadista de la sierra, había llegado al pueblo con el uniforme manchado y el cabello recogido en un pañuelo rojo. Traía en la mano un mapa doblado y una expresión que no admitía demoras. «La cosa está fea, don Jacinto», dijo, desplegando el mapa sobre la caja de su camioneta. «Tenemos 3 frentes activos y uno viene por el lado del arroyo seco. Si no abrimos brecha cortafuego, nos come el monte». Jacinto se inclinó sobre el papel, siguiendo con el dedo las líneas marcadas en rojo.
¿Y las pipas?, preguntó. Carolina negó con la cabeza. Trámite, papeles, firmas, dicen que están en camino. Toño, que estaba escuchando, resopló. Puras excusas. El fuego no espera sellos. La burocracia era un obstáculo viejo. El licenciado Benítez, que en teoría debía coordinar recursos, había pasado por la plaza temprano prometiendo que en unas horas llegarían los tanques de agua. Nadie creía mucho en esas horas. «Mire, don Jacinto», continuó Carolina, «si juntamos 10 hombres con machete y azadón, podemos abrir una franja de 2 metros en la vereda del Cedro Viejo. Eso nos daría margen». Jacinto miró el cielo. El sol picaba como aguja y no había ni una nube. El viento le trajo un olor más fuerte a madera quemada. «Voy por los compas», dijo, «pero si la surada arrecia, no se juega al héroe». «Aquí nadie quiere ser mártir», replicó ella. «Queremos ser vivos para reforestar después». Mientras Toño se adelantaba a avisar a otros vecinos, Jacinto fue por su machete y su azadón. Al volver, encontró a Carolina organizando a 3 jóvenes voluntarios, 2 estudiantes y un jornalero que había dejado sus gallinas al cuidado de la esposa. Les enseñaba a usar el azadón para cortar raíces superficiales y dejar la tierra desnuda, de modo que el fuego no tuviera con qué alimentarse. La clave, explicaba ella, es no dejar hojas ni ramas secas en la franja. El fuego avanza buscando comida. Si no la encuentra, se frena. El grupo caminó hasta la entrada de la vereda. Cada paso levantaba más calor del suelo. El murmullo de las llamas, aunque lejano, se hacía sentir en el pecho. Jacinto empezó a marcar la línea con machete, cortando arbustos resecos. Carolina y los jóvenes limpiaban detrás. El sudor les caía a chorros por la frente, mezclándose con polvo. A media faena llegó Benítez en una camioneta oficial agitando papeles. «Ya tengo el permiso para ampliar la brecha», anunció. Jacinto lo miró de reojo sin detener el brazo. «Pues más vale que lo guarde de recuerdo, porque si esperamos a que llegue el papel, aquí no queda ni sombra». Benítez tragó saliva. «Entiendo, pero necesitamos coordinar con el otro frente». Carolina se acercó, tajante. «Ingeniero, coordine desde allá. Aquí, si no nos apuramos, el fuego nos alcanza». El viento cambió un poco y trajo consigo una ráfaga de ceniza. Las partículas picaban los ojos y hacían toser. Jacinto sintió un ardor leve en la nariz. Conocía esa señal. «Apúrense, muchachos. Esto ya no huele a lejos». El golpeteo de azadones y machetes se volvió un ritmo apremiante. La brecha crecía, pero el rugido en la ladera también. Jacinto sentía que cada tronco seco que caía bajo su herramienta era un respiro más para la milpa, para su casa, para todos. Cuando el sol empezó a bajar, la franja estaba casi lista. El sudor les había empapado la ropa, pero el fuego aún no había llegado. Jacinto respiró hondo, sabiendo que el siguiente día sería decisivo. Y que el viento podía convertir todo ese esfuerzo en polvo en cuestión de minutos. El cielo empezó a teñirse de un naranja espeso, como si alguien hubiera echado pintura sobre las nubes. Jacinto sintió un calor distinto, más pesado, que venía desde arriba y se metía en la piel como aguja caliente. El aire olía a resina quemada y a tierra reseca, y cada bocanada que respiraba dejaba un sabor amargo en la lengua. «Esto ya no es un susto», murmuró, apretando el machete. «El fuego viene con hambre». Desde la vereda del Cedro Viejo se veía cómo las llamas, altas como casas, saltaban la línea negra que habían abierto horas antes. El viento surada, juguetón y traicionero, había empujado las brasas más allá, y ahora el fuego bajaba con la fuerza de una estampida. «Jacinto», gritó Toño corriendo hacia él, «el humo está cerrando la salida al poniente. Si queremos sacar algo, es ahora o nunca». Jacinto sintió un golpe en el estómago. No era solo la milpa lo que estaba en riesgo. En la casa quedaban los documentos de la tierra, el título de propiedad, las escrituras que su abuelo había guardado como si fueran oro, y, junto a ellas, las libretas donde llevaba las cuentas de la cosecha, las semillas seleccionadas, todo lo que daba sentido a años de trabajo.
Tú ve con Carolina y protege a la gente, ordenó Jacinto. Yo voy a la casa. ¡Estás loco!, replicó Toño. El humo está bajando rápido, te vas a ahogar. Loco o no, esas cosas no las puedo dejar quemar. Toño lo miró, apretó los labios y no dijo más. El camino de regreso se sentía más largo de lo normal. Cada paso levantaba polvo mezclado con ceniza, y el calor golpeaba como si alguien lo siguiera con un soplete. Los gallos ya no cantaban. Solo se escuchaban chasquidos secos y el rugido del fuego acercándose. En la puerta, María Inés lo esperaba con una cubeta de agua en una mano y un pañuelo cubriéndole la boca. Ya guardé ropa y comida, pero falta lo del cajón de la recámara, dijo con voz firme. Entraron juntos. Jacinto abrió el viejo cofre de madera y sacó los documentos, las libretas y la imagen de Jesús que siempre estaba junto a la cama. La figura, de madera oscura, tenía una mano levantada como si diera una bendición. Jacinto la envolvió en una tela y la apretó contra el pecho. «Vámonos ya», dijo él. En el patio el burro rebuznaba inquieto. María Inés lo soltó para que buscara refugio. El humo ya se metía en la garganta, obligándolos a toser. En el camino se cruzaron con doña Cata, que guiaba a dos niños hacia la plaza. «No se queden», gritó. «El viento cambió y la barranca está encendida». Jacinto asintió y aceleró el paso. Cada vez que miraba hacia la loma, veía cómo las llamas se multiplicaban, lamiendo troncos y cercas. Un árbol de pino crujió y cayó, lanzando chispas que el viento llevó lejos. En medio de esa carrera, las palabras del padre Ignacio le vinieron a la mente. «La calma es la mitad de la victoria, hijo». Pero en ese momento, la calma parecía un lujo imposible. Al llegar a la plaza, Carolina recibía a los evacuados apuntando nombres en una libreta. El humo hacía que todos tuvieran los ojos rojos y la piel perlada de sudor. «¿Lo trajiste?», preguntó, señalando el bulto que Jacinto cargaba. «Sí, pero la lumbre no respeta nada. Si sigue así, mañana no habrá ni plaza». Carolina lo miró sin responder, y en su silencio había más verdad que en cualquier promesa. Jacinto apretó los dientes. Entre el cansancio y el miedo, una certeza lo atravesó. Todavía quedaba noche y el viento podía empeorar. Y en lo profundo, aunque no quisiera admitirlo, una duda empezaba a abrirse paso. ¿Y si Toño tenía razón? ¿Y si había arriesgado la vida por cosas que al final no detendrían la pérdida? La orden de evacuar llegó como un susurro que pronto se convirtió en un grito colectivo. Carolina, con voz firme, iba de grupo en grupo. «Todos hacia la plaza. Llévense lo que puedan cargar y no se detengan». El humo caía como una sábana gris sobre las calles de tierra, y el sol, escondido detrás, parecía un disco rojo a punto de apagarse. Jacinto, con María Inés a su lado, avanzaba entre vecinos que cargaban bolsas, costales, gallinas y hasta un cerdo amarrado con soga. «Vámonos, don Jacinto», le apuró Toño, que guiaba a dos ancianos tomados de los brazos. El viento cambió otra vez. El aire quemaba los ojos y rascaba la garganta. Un niño lloraba buscando a su perro. Una mujer llamaba a gritos a su marido que no aparecía. Doña Cata, envuelta en un rebozo negro, caminaba despacio, guiando a tres chiquillos con calma maternal. «¿Pa qué el apuro si la prisa enreda los pies?», murmuró, aunque sus manos apretaban fuerte las de los niños. Jacinto notó que María Inés llevaba bajo el brazo el costal con los documentos y la imagen de Jesús. A pesar del caos, sus pasos eran firmes. «Cuando lleguemos voy a preparar agua con limón para todos», dijo ella. «El humo seca hasta el alma». En la esquina, un grupo discutía. La señal de los teléfonos se había vuelto intermitente y los rumores corrían rápido, que el fuego ya había rodeado la barranca, que las llamas habían alcanzado la carretera, que las pipas no llegarían. «Puras habladurías», refunfuñó Jacinto. Pero mejor no confiarse. Decidió tomar un atajo para evitar el callejón estrecho donde el humo se acumulaba. Al doblar, se encontró con Efraín, su primo, que cargaba una mochila y tosía sin parar. «¿Ya viste lo que pasa cuando uno confía en milagros?», soltó con media sonrisa amarga. «Aquí solo se salva el que corre».
No es momento de discutir, respondió Jacinto serio. Ayúdame a guiar a esta gente a la plaza. Efraín no contestó, pero se unió al grupo. Al llegar a la explanada, Carolina los recibió con una libreta y un silbato. Iba apuntando nombres para asegurarse de que nadie quedara atrás. Jacinto se inclinó junto a un viejo que respiraba con dificultad. ¿Tiene inhalador?, preguntó. Lo dejé en casa, susurró el hombre y cerró los ojos un instante. María Inés corrió hacia una camioneta donde unos voluntarios repartían botellas de agua y buscó algo que sirviera. Regresó con un frasco de eucalipto que doña Cata le pasó de inmediato. «Tómeselo despacio, don Julián», indicó la curandera. «Le va a abrir el pecho». Mientras tanto, Jacinto observaba el horizonte. La línea de fuego parecía más alta que al mediodía. Se preguntó si la milpa seguiría en pie o si al volver encontraría solo tierra negra. Esa idea le apretó el pecho más que el humo. De pronto, una ráfaga de viento arrastró un remolino de brasas hasta un techo de lámina cercano. Un chispazo encendió la paja acumulada. «¡Agua aquí!», gritó Carolina. Varios corrieron con cubetas, apagando el foco antes de que creciera. El susto les recordó que el peligro no estaba solo en la loma, sino en cada esquina donde el fuego podía colarse. «Esto va para largo», dijo Toño jadeando. «Más vale que organicemos turnos para vigilar». Jacinto asintió. Sus ojos buscaron instintivamente la imagen de Jesús envuelta en tela, como si de ahí pudiera sacar fuerza. Sentía que, aunque el humo los cercaba, todavía había un hilo de calma al que podía aferrarse, pero en su interior la inquietud crecía. Si el viento volvía a cambiar, ni la plaza sería segura, y sabía que, en algún momento, tendría que volver a la milpa, aunque fuera solo. La noche había caído, pero el cielo no estaba oscuro. El resplandor naranja del incendio iluminaba las lomas como si fuera un amanecer torcido. En la plaza, los vecinos intentaban dormir sobre petates y bancos, aunque el calor y el olor a humo lo hacían casi imposible. Jacinto, sentado contra una pared, no dejaba de mirar hacia la dirección de su milpa. «Viejo, quédate aquí», le dijo María Inés apoyando una mano en su hombro. «El viento está bravo». «No más voy a dar una vuelta por la vereda del Cedro Viejo», contestó él esquivando su mirada. «Quiero ver si la brecha sigue en pie». Ella lo conocía demasiado bien para insistir. Le alcanzó un pañuelo húmedo para cubrirse la boca. «No te tardes, y si ves que la cosa se pone fea, te regresas». Jacinto asintió y se perdió entre las calles, llevando el machete a un costado. El humo formaba nubes bajas que se movían como fantasmas entre las casas. Conforme se alejaba de la plaza, el sonido del fuego se volvía más nítido. Un rugido grave, interrumpido por estallidos secos de ramas que cedían. Al llegar a la vereda sintió el cambio del aire. El viento soplaba desde un ángulo distinto, arrastrando chispas que brillaban como luciérnagas diabólicas. La brecha que habían abierto más temprano estaba intacta en algunos tramos, pero en otros, hojas y ramas secas ya volvían a cubrir el suelo, como si el monte quisiera cerrar sus heridas. Jacinto se internó un poco más, cuidando de no perder la orientación. El calor aumentaba a cada paso, y la ceniza le caía en el cabello y los hombros. Recordó las palabras de Carolina: «Si el viento cambia aquí adentro, no hay salida rápida». Un ruido seco lo detuvo. A su izquierda, un tronco caído ardía por dentro, liberando brasas que el viento empujaba hacia la dirección opuesta, a la del fuego principal. Eso significaba que podían formarse nuevos focos, tal vez más cerca de las casas. «¡Híjole!», susurró, midiendo el riesgo. La lógica le pedía regresar, pero algo dentro de él lo empujaba a seguir. Avanzó unos metros más, hasta que el humo le nubló la vista. Tosió sintiendo que el aire se volvía espeso y por un instante perdió la noción del rumbo. «Carajo, ¿de dónde vine?», murmuró girando sobre sí mismo. Las sombras y el resplandor se mezclaban, borrando referencias. El sol ya no estaba, y la luz del fuego creaba engaños. Cada claro parecía camino, cada sombra, un obstáculo,
Un crujido fuerte a su derecha lo hizo girar. Entre la humareda creyó ver un movimiento, como si alguien se alejara. «¡Oye!», gritó, pero no hubo respuesta. Podía ser un vecino, o podía ser solo una rama cayendo. La confusión lo hizo detenerse y cerrar los ojos un momento, intentando escuchar más que ver. En medio del rugido del fuego y el silbido del viento, alcanzó a oír el murmullo de agua, muy tenue, como si viniera desde abajo en la barranca. La memoria le trajo la voz de su abuela. Cuando no sepas pa' dónde, escucha con el corazón. El agua siempre lleva a casa. Abrió los ojos intentando orientarse por ese sonido. Dio unos pasos en esa dirección, pero el humo volvió a cerrarse. El calor en las piernas era como si caminara junto a un horno abierto. Sabía que estaba solo y que, si el viento cambiaba otra vez, podía quedar atrapado entre dos frentes de fuego. Respiró hondo, lo poco que el humo le permitía, y decidió seguir buscando un claro. El murmullo de agua era su única referencia, pero no podía estar seguro de que lo llevara a un lugar seguro. En ese instante, una ráfaga más fuerte dobló las ramas sobre él y arrojó un puñado de brasas a su alrededor. Jacinto alzó el machete, como si pudiera apartar el fuego con filo de metal, y sintió que, a partir de ahí, cada paso sería una apuesta contra el tiempo. El calor era insoportable. Jacinto sentía que el aire que respiraba estaba hecho de brasas finas que raspaban por dentro. El murmullo de agua seguía ahí, apenas audible entre el rugido del fuego, y se aferraba a ese sonido como quien se agarra a una cuerda en medio de una corriente. De pronto, entre el crepitar de las ramas, escuchó algo distinto. Una voz. No era un grito de auxilio ni una orden de brigadista. Sonaba cerca, clara, pero al mismo tiempo imposible de ubicar. «Hacia el agua», dijo con un tono sereno, sin apuro, como si conociera el camino de memoria. Jacinto se detuvo, el corazón golpeándole en las sienes. «¿Quién anda ahí?», preguntó, girando sobre sí mismo. No hubo respuesta, solo el silbido del viento y el crujido de un tronco que se desplomaba más adelante. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío, porque frío no había. Era algo más hondo, como si la voz le hubiera atravesado el pecho. «Debe ser el humo. Me está haciendo alucinar», murmuró tratando de convencerse. Pero otra vez, la voz, hacia el agua. No era un mandato brusco, sino una invitación, y había en ella una calma que contrastaba con el caos alrededor. Jacinto tragó saliva. No era hombre de dejarse llevar por fantasías, pero tampoco podía ignorar que, desde niño, había aprendido a reconocer cuando algo no venía del mundo común. «Si esto es cosa tuya, señor, pues guíame bien», dijo en voz baja, mirando hacia la dirección donde creía que sonaba el agua. Avanzó con pasos cortos, tanteando el suelo con el machete para no tropezar con raíces. El humo a ratos se abría, dejando ver pedazos de cielo ennegrecido. Cada tanto, la voz volvía, siempre igual, siempre serena, hacia el agua. En medio del avance, un recuerdo se le vino de golpe. Tenía 10 años y ayudaba a su abuelo a limpiar la acequia. El viejo le decía: «El agua sabe llegar donde tiene que llegar. Nosotros nomás abrimos el paso». Aquella enseñanza, enterrada bajo décadas de trabajo, parecía ahora una brújula. El terreno empezó a inclinarse. El murmullo del agua se hacía más claro, aunque mezclado con un zumbido grave del viento. Jacinto sintió que las piernas le pesaban como si llevara costales amarrados a los tobillos. El sudor le corría por la espalda y le nublaba la vista. «Un poco más», se dijo, aunque no sabía si hablaba consigo mismo o respondía a la voz. El suelo se volvió irregular. Una raíz gruesa le atrapó el pie y casi lo hizo caer de bruces. El dolor en el tobillo fue agudo, pero no tenía tiempo para revisarlo. La respiración se volvió más corta. Cada inhalación traía consigo un ardor en el pecho. Entonces, otra vez, hacia el agua. Era como si la voz supiera cuándo estaba a punto de rendirse. Jacinto apretó la mandíbula y siguió. En la penumbra creyó ver una figura a pocos metros, alta y vestida con algo que no distinguía bien.
No caminaba con prisa, parecía simplemente avanzar, esperando que él la siguiera. «¡Oiga!», gritó, pero la figura no volteó. A cada paso, la silueta parecía acercarse a un punto más claro, donde el humo era menos denso. Jacinto sintió una mezcla de urgencia y esperanza. De repente, un crujido detrás de él anunció que el fuego había ganado terreno. El resplandor se intensificó, proyectando sombras alargadas sobre el suelo. Ya no había vuelta atrás, seguir la voz y la figura o quedarse a merced de las llamas. Se inclinó hacia adelante y con el machete como bastón aceleró el paso. El murmullo del agua era más fuerte ahora, casi un canto, y, aunque el corazón le martillaba y el tobillo le dolía, algo dentro de él se llenaba de una certeza extraña. Estaba yendo en la dirección correcta, aunque no supiera explicar por qué. El suelo empezó a inclinarse con más fuerza, y Jacinto tuvo que apoyarse en el machete para no perder el equilibrio. Cada paso hacia abajo le arrancaba un quejido del tobillo, pero el murmullo del agua sonaba más cercano. El aire, aunque todavía cargado de humo, tenía un leve frescor que no había sentido en todo el día. En una curva del sendero, entre las sombras, un movimiento llamó su atención. De la nada, un perro flaco y de pelaje manchado salió de entre unos arbustos. Tenía las orejas gachas y la lengua afuera, jadeando por el calor, pero sus ojos estaban fijos en él, como evaluándolo. «¿Y tú de dónde saliste?», preguntó Jacinto sin esperar respuesta, aunque el perro dio un paso hacia adelante y luego otro, como invitándolo a seguir. No era momento para hacerse preguntas. Jacinto decidió dejarse guiar, manteniendo unos metros de distancia. El animal avanzaba sin titubear, esquivando ramas caídas y piedras sueltas. A veces se detenía, volteaba y esperaba a que él lo alcanzara. El terreno estaba lleno de obstáculos. Raíces gruesas cruzaban el camino como trampas, y algunas rocas aún retenían el calor del fuego, quemando si se tocaban. Jacinto sintió cómo el sudor se mezclaba con ceniza, pegándose a la piel. El perro se metió por un paso estrecho entre dos peñascos cubiertos de musgo seco. Al otro lado, el sonido del agua se hizo más claro, y un soplo de aire fresco le rozó el rostro. No era un alivio total, pero sí suficiente para animarlo a seguir. En su mente, el recuerdo de la voz resonaba todavía. Hacia el agua. No sabía si era una coincidencia que el perro hubiera aparecido justo en ese momento, pero lo aceptó como parte del mismo misterio. Mientras bajaban, escuchó a lo lejos un repique de campanas, débil, como traído por el viento desde el pueblo. Ese sonido, mezclado con el correr del agua, le dio una sensación extraña de compañía. «Ya falta poco», se dijo en voz baja. «Aguanta, viejo». En un tramo más empinado, su pie izquierdo resbaló y cayó de rodillas. El golpe le sacó un gruñido. El perro se detuvo, lo miró y soltó un pequeño ladrido, como apurándolo. Jacinto se levantó despacio, ignorando el dolor, y siguió avanzando. Pasaron junto a un tronco hueco que todavía humeaba por dentro. El calor que desprendía era tan fuerte que lo sintió en el costado. El perro, sin mirar atrás, se internó en una zona donde la vegetación, aunque chamuscada, parecía más húmeda. Allí Jacinto comenzó a murmurar oraciones que conocía desde niño, sin darse cuenta de que sus labios se movían solos. Prometió que, si salía vivo de aquello, llevaría pan y flores a la capilla en la próxima fiesta del pueblo. El sendero se abrió de pronto y dejó ver un cauce angosto, bordeado de piedras negras y hojas caídas. El agua corría clara, reflejando destellos del fuego lejano en su superficie. Jacinto sintió que el corazón se le aflojaba en el pecho. Se arrodilló, metió las manos y dejó que el agua fría le lavara la cara, el cuello y la boca. El sabor era limpio, como si en cada sorbo se fuera el humo acumulado en su garganta. El perro bebió un poco y luego se sentó a su lado, jadeando. «Gracias, amigo», dijo Jacinto, acariciándole la cabeza. «No sé quién te mandó, pero llegaste a tiempo». Durante un momento todo estuvo en silencio, salvo por el correr del agua y su propia respiración, pero sabía que no podía quedarse ahí para siempre.
El fuego, aunque más lejos, seguía vivo, y aún debía encontrar una salida segura. Se puso de pie apoyado en el machete y miró hacia donde el río se perdía entre la vegetación. Intuyó que ese era el camino que debía seguir, aunque no supiera cuánto le quedaba por andar. El agua del río corría con una fuerza serena, arrullando el silencio roto solo por algún tronco que crujía a lo lejos. Jacinto respiró hondo, intentando que el frescor le llenara los pulmones. El perro se levantó de pronto, moviendo las orejas como si hubiera detectado algo. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó Jacinto siguiendo su mirada. Entre la neblina que se levantaba del cauce, vio destellos metálicos moviéndose cuesta abajo. Al principio pensó que era el reflejo del fuego en alguna piedra, pero luego escuchó voces. «¡Aquí, por acá!», gritó una voz femenina. El perro ladró y corrió hacia el sonido. Jacinto sintió un alivio tan grande que las piernas casi no le sostuvieron. Del otro lado del río emergieron 3 figuras con cascos y chalecos. Carolina encabezaba el grupo sosteniendo una lámpara frontal que iluminaba a saltos. «Don Jacinto», exclamó ella, cruzando por unas piedras. «Pensé que ya no lo encontraríamos». Él soltó una risa entrecortada por el cansancio. «Pues me encontré con un guía inesperado», dijo, señalando al perro, que movía la cola con energía. Uno de los brigadistas le ofreció una cantimplora y él bebió con avidez, aunque el agua del río ya le había calmado la sed. Carolina lo revisó rápidamente, tocándole el tobillo hinchado. «Está torcido, pero no roto». «Vamos a vendarlo y salir por el cauce», indicó. «Arriba está imposible». El viento volvió a cambiar. Jacinto asintió, sintiendo cómo el cuerpo le reclamaba cada paso dado. Mientras le colocaban la venda, Carolina le preguntó, «¿Cómo llegó hasta aquí?». Él dudó. No sabía si contar lo de la voz y la figura, pero al final dijo, «Escuché algo. Una voz que me dijo que siguiera hacia el agua. Y luego apareció este perro. No sé si me guiaron o si fue el humo jugando con mi cabeza, pero me trajo hasta aquí». Los brigadistas se miraron entre sí. Uno sonrió de lado, como quien escucha algo difícil de creer. Carolina, sin embargo, solo dijo, «Sea lo que sea, lo trajo vivo. Eso es lo que importa». Iniciaron el avance río abajo. El terreno era resbaladizo, y Jacinto se apoyaba en el hombro de un brigadista, mientras Carolina iba delante, apartando ramas. La neblina que salía del agua creaba una barrera fresca que atenuaba el olor a humo. «Cuando lleguemos al puente viejo, hay camioneta», informó Carolina. «De ahí directo al centro de apoyo». Jacinto caminaba en silencio, escuchando cómo el agua golpeaba las piedras. Sentía una gratitud extraña, no solo por haber sido encontrado, sino por esa calma que en medio de todo se había instalado en su pecho. «¿Y el pueblo?», preguntó de pronto. «El fuego sigue cerca, pero la brecha aguantó en algunos tramos. La gente está en la plaza y en casas seguras. Algunos se resistieron a salir, pero los convencimos», respondió Carolina. El perro iba unos metros adelante, sin separarse del grupo. Jacinto pensó que tal vez cuando todo pasara, intentaría quedárselo. Llegaron al puente viejo, una estructura de madera y piedra que crujía con cada paso. Al otro lado, efectivamente, una camioneta esperaba con el motor encendido. Jacinto subió despacio, ayudado por 2 manos firmes. Antes de cerrar la puerta, miró hacia el río. La neblina seguía elevándose, y por un momento juró ver entre la bruma la silueta alta que había vislumbrado antes. No se movía, solo estaba ahí, observándolo. Parpadeó y ya no había nada. «¿Todo bien?», preguntó Carolina, al verlo distraído. «Sí, todo bien», respondió, aunque en su voz había un dejo de misterio que no pensaba explicar en ese momento. Mientras la camioneta arrancaba, sintió que dejaba atrás no solo el fuego, sino también un pedazo de algo que nunca olvidaría. Al día siguiente, el cielo sobre Uruapan seguía cubierto por una bruma gris, pero el resplandor del fuego ya no se veía. Una lluvia débil, casi tímida, caía sobre los techos humedeciendo el polvo sin llegar a calmar del todo la tierra.
Jacinto despertó en una colchoneta dentro del centro comunitario, con el tobillo vendado y el cuerpo entumido, pero vivo. María Inés se acercó con una taza de café negro y un pan de la señora Catalina. «Tómate esto, viejo. Vas a necesitar fuerzas». «¿Cómo está la gente?», preguntó él enderezándose con esfuerzo. «Cansada pero bien. Nadie perdió la vida. Eso ya es ganancia». Jacinto asintió. Su mente todavía repasaba la noche anterior como si hubiera sido un sueño. La voz, el perro, el río, todo le parecía real y al mismo tiempo imposible. En el patio se organizaban cuadrillas para limpiar escombros y evaluar daños. Algunos hablaban en voz baja sobre lo que había pasado, otros compartían fotos de lo poco que quedaba en sus terrenos. El ambiente era de agotamiento, pero también de alivio. Carolina apareció con una libreta en la mano. «Jacinto, buenos días. El alcalde quiere reunir a los que estuvieron en zonas de riesgo para hacer un informe. ¿Puedes venir?» «Claro, nomás déjame acomodarme esta pata», respondió sonriendo con la mitad de la cara. Cruzaron hasta la carpa instalada junto a la escuela primaria. Allí también estaba Sofía Rojas, periodista local, anotando en una libreta de hojas arrugadas. Tenía el cabello recogido y una mirada que no se le escapaba nada. «¿Usted fue el que se perdió en la loma?», preguntó, apenas Jacinto entró. «Me perdí, o me encontraron, según como se vea». «¿Puede contarme qué pasó exactamente?» «Estamos haciendo una crónica. Hay mucha gente diciendo que fue un milagro». Jacinto la miró con calma. «Le puedo contar lo que viví, pero no sé si le va a gustar». «Lo importante es la verdad», respondió ella. Entonces él habló, de cómo el fuego lo encerró, de la voz que escuchó, del perro que apareció y lo guió hasta el río. Sofía anotaba sin interrumpir. Cuando terminó hubo un silencio breve. «¿Usted cree que fue una visión?», preguntó ella. «No lo sé. Pero si fue una alucinación, fue la más útil que he tenido en mi vida». «¿Y qué diría a quienes no le creen?» «Nada, no estoy aquí para convencer a nadie, nomás para seguir sembrando cuando esto se calme». Carolina se cruzó de brazos. «Yo lo encontré a la orilla del río, solo con eso me basta». Efraín, que escuchaba desde una esquina, soltó una risa breve. «Yo digo que el viejo tiene suerte, o un ángel con patas de perro. Llámalo como quieras», respondió Jacinto, «pero si un día te pierdes, ojalá también te encuentres con uno». Sofía cerró su libreta y asintió. «Gracias. Esta historia merece ser contada». Al salir, Jacinto se encontró con el licenciado Benítez, que revisaba planos sobre una mesa. «Estamos evaluando daños». «La milpa suya. La parte alta se quemó casi toda. Y los aguacates. Algunos se salvaron, pero hay que reforestar y hacer zanjas de infiltración si queremos proteger el suelo». «¿Van a dar apoyo para eso?» «Si se organiza la comunidad, sí. Pero tiene que haber compromiso». Jacinto lo miró con seriedad. «Aquí nadie se rajó. Si usted pone las herramientas, nosotros ponemos las manos». El ingeniero asintió extendiéndole la mano. María Inés, que los miraba desde cerca, se acercó con una sonrisa tranquila. «¿Entonces qué, viejo? ¿Volvemos a sembrar?» Jacinto la miró con los ojos húmedos y la voz baja. «Sí, mujer, pero esta vez vamos a sembrar más que maíz. Vamos a sembrar futuro». La plaza volvió a llenarse, esta vez no de humo ni gritos, sino de conversaciones serenas y discusiones necesarias. Los rumores seguían flotando, como brasas que no terminaban de apagarse. Algunos decían que lo de Jacinto era cosa de fe, otros que simplemente tuvo suerte. Había quien aseguraba que lo del perro era un cuento para adornar la historia. En una banca bajo los fresnos, doña Cata tejía en silencio mientras escuchaba a dos señores debatir. Eso de que oyó una voz, pura alucinación. «Con ese humo, cualquiera oye hasta a la abuela», decía uno. «Pues yo sí creo que alguien lo ayudó», respondía el otro. «Y si fue Dios, qué bueno. Y si fue un perro, también». Ella alzó la mirada, sin dejar de mover las agujas. «La fe es como el agua del pozo. El que no quiere tomar se queda con la sed», murmuró,
y los dos se quedaron callados. En la capilla, el padre Ignacio organizaba una jornada de oración y limpieza. Invitó a todos a traer flores, pan y manos dispuestas a barrer. La fe no se trata de discutir milagros, sino de vivir agradecidos, dijo durante la misa. Jacinto, sentado al fondo con María Inés, escuchaba sin hablar. Sentía que cada palabra del padre le tocaba una herida nueva. Había pasado la noche en vela, repasando los detalles, los rostros, los sonidos. No intentaba convencer a nadie, pero necesitaba entender por qué él había sido el que se salvó. Después de la misa, Lupita llegó desde Morelia con un grupo de compañeros de la universidad. Llevaban cajas con víveres, medicina y herramientas. «Papá, los traje porque quieren ayudar. Vamos a limpiar caminos, levantar cercas, lo que sea», dijo abrazándolo fuerte. «Qué bueno, mija. Ya ves que aquí todo sirve, hasta el sudor». Los jóvenes se sumaron a la cuadrilla que organizaba Carolina. Junto a Benítez trazaban planes de reforestación y manejo del agua. «Vamos a necesitar voluntarios constantes», explicó Carolina. «El monte se cuida todo el año, no solo cuando hay fuego». Toño, con un sombrero nuevo y una pala al hombro, se acercó. «Yo ya apunté a los de mi calle. Vamos a meterle ganas. Nomás díganos por dónde empezamos». «Por los nacimientos de agua», indicó Benítez. «Si los protegemos, todo lo demás se puede sostener». El debate sobre lo ocurrido seguía. Sofía Rojas publicó su crónica en el periódico local, titulada «Jacinto Herrera, entre la fe y el fuego». El texto no tomaba postura, pero narraba con detalle todo lo que él había contado, incluyendo al perro y la voz. «No me interesa si lo creen o no», le dijo ella en una entrevista posterior. «Lo importante es que el pueblo se unió. Su historia movió algo». Jacinto no respondió de inmediato. Miró a su alrededor. Niños corriendo entre costales, señoras cocinando para los brigadistas, jóvenes limpiando con escobas improvisadas. «Sí, algo se movió», dijo finalmente. «Y no quiero que se nos olvide». El sacerdote propuso hacer una cruz de piedra en la entrada del sendero que bajaba al río, como recuerdo de lo vivido. Nadie lo discutió. No por devoción a la figura, se aclaró, sino para recordar que cuando uno escucha con el corazón, encuentra el camino. Efraín, el primo escéptico, también se presentó con una carretilla y unos guantes. Jacinto lo vio llegar y levantó la ceja. «¿Y tú? ¿Te vas a hacer creyente?» «No», dijo Efraín con media sonrisa, «pero tampoco voy a quedarme cruzado de brazos». Ambos rieron. En ese momento no importaban las diferencias. Todos sabían que aún quedaba mucho por hacer, pero también que el pueblo había cambiado. Y aunque las dudas seguirían flotando en el aire, Jacinto sentía que cada piedra que movían, cada árbol que plantaban, era parte de una verdad más grande. Una que no necesitaba ser explicada, solo vivida. Amaneció con un cielo nublado, pero sin amenaza de tormenta. La tierra, aún tibia por los días de fuego, comenzaba a soltar un aroma húmedo que traía esperanza. Jacinto se levantó temprano, a pesar del tobillo adolorido, y salió al patio con su sombrero en la mano. Frente a él, un terreno chamuscado que antes era parte del huerto, pero también había brotes verdes, pequeños, tercos. «Mira nomás», murmuró, «hasta el maíz sabe cómo empezar de nuevo». La comunidad había empezado las faenas. Cuadrillas formadas por vecinos, jóvenes, estudiantes y hasta algunos funcionarios trabajaban desde temprano. Cortaban ramas quemadas, levantaban piedras, cavaban canales para redirigir el agua. Jacinto, aunque cojeaba, insistía en participar. «Viejo, mejor quédate descansando», le dijo María Inés, pasándole una tortilla caliente con sal. «Si me quedo quieto, me comen los pensamientos. Prefiero cansarme de verdad». Carolina organizaba los grupos. Desde su libreta daba instrucciones, marcaba zonas prioritarias y atendía consultas técnicas. «El Frente Norte necesita terrazas para evitar que el agua se lleve todo cuando llueva», explicaba. «Y hay que poner barreras vivas, plantas que sostengan el suelo». «¿Cómo cuáles?», preguntó Toño, que traía la pala al hombro. «Magüey, nopal, leucaena».
Vamos a sembrar sabiendo. Lupita y sus compañeros se encargaban de marcar los árboles que debían conservarse. Jacinto los observaba desde la sombra de un encino medio chamuscado. «Estos jóvenes sí que saben», comentó. «Antes uno metía machete a todo. Y a veces, sin querer, acabábamos con lo que más protegía el monte», añadió Carolina. «Pero ahora aprendemos. No todo era entusiasmo». A media mañana, alguien soltó la noticia de que en otra comunidad cercana habían comenzado nuevos focos de fuego. El rumor cayó como piedra en el agua. «¿Otra vez?», dijo una mujer con la voz temblando. «¿Y si regresa para acá?». «No va a regresar», intervino Benítez. «Estamos mejor organizados. Pero hay que seguir alerta. El miedo era real. Algunos vecinos dudaban en reconstruir por completo. El recuerdo del fuego seguía fresco, y no faltaban quienes pensaban que todo podía repetirse. «¿Y si todo esto es en vano?», preguntó un joven mientras levantaba piedras. Jacinto se acercó y puso una mano en su hombro. «Sembrar nunca es en vano, mijo. Aunque lo que plantes tarde en salir, aunque se pierda una parte, siempre algo queda. Y eso es lo que salva». Esa tarde, María Inés montó una cocina comunitaria junto con otras mujeres. Usaron lo poco que quedaba: frijol, arroz, pan viejo, y prepararon una olla de sopa humeante que sabía a casa. «Coman, muchachos», decía ella. «Nada crece con el estómago vacío. La comida llenó más que los cuerpos». Dio ánimo, y con ánimo las manos trabajaron con más ganas. El miedo no se fue del todo, pero se volvió más pequeño, más manejable. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?», le dijo Toño a Jacinto, mientras barrían hojas secas. «Que ya nadie pregunta de quién es tal o cual terreno. Todos jalan parejo. El fuego no preguntó a quién quemaba», respondió Jacinto. «Ahora nos toca a nosotros no preguntar a quién ayudamos». Por la tarde, Carolina dio una charla sobre prevención. Explicó qué hacer, cómo actuar y cómo detectar riesgos a tiempo. Nadie interrumpió. Todos escuchaban con atención. «Esto no es cosa de héroes, es cosa de constancia», dijo cerrando con firmeza. «Y de cuidarnos entre todos». Esa noche, bajo un cielo limpio, Jacinto miró las estrellas. En el aire ya no olía a humo, sino a tierra removida y leña mojada. Un olor de principio. «Mañana más», dijo para sí, «porque esto apenas comienza». Y sintió, con una certeza que no necesitaba explicación, que el monte también quería volver a vivir. Solo había que seguir acompañándolo. El día comenzó con un cielo despejado, pero la brisa matutina traía una inquietud que nadie supo explicar del todo. El monte olía a humedad, pero también a carbón viejo, como si aún guardara memorias vivas de lo que había pasado. Jacinto se levantó antes del alba, se amarró bien la venda del tobillo y se dirigió al cerro con Toño. «Hoy toca limpiar la brecha que sube por la ladera norte», dijo Toño ajustándose el sombrero. «Quedó llena de ramas con la última lluvia. Más vale tenerla lista». «Uno nunca sabe cuándo regresa la lumbre», respondió Jacinto con tono firme. La cuadrilla trabajaba con ritmo parejo. Los machetes abrían camino entre arbustos que, aunque quemados, comenzaban a reverdecer. Carolina, como siempre, coordinaba. «Quiero que despejen bien la curva de la ceiba. Esa parte es crítica si vuelve a soplar la surada», indicó señalando el mapa. Jacinto subió por la vereda hasta el punto donde, semanas atrás, casi pierde el rumbo. El olor del terreno le resultaba familiar, como si cada piedra lo saludara. Cerró los ojos un instante y respiró hondo. «Aquí fue», murmuró. «¿Aquí qué?», preguntó Toño, que venía detrás. «Donde escuché la voz, donde todo cambió». Toño lo miró en silencio. No preguntó más. A su modo, respetaba lo que Jacinto no necesitaba explicar. De pronto, el viento sopló con fuerza, levantando hojas secas y haciendo crujir las ramas más altas. Carolina levantó la mirada con alerta inmediata. «Todos atentos. Ese viento no estaba en el pronóstico. Revisen si hay humo». Uno de los muchachos señaló hacia el este. «¡Allá! Creo que se encendió algo».
Una columna delgada comenzaba a elevarse entre los pinos. No era alta, pero bastaba para tensar los cuerpos. «¡Herramientas! ¡Agua! ¡Divídanse!», gritó Carolina. «Esta vez no vamos a correr, vamos a contener». Jacinto se movió con rapidez. El tobillo le dolía, pero no más que la urgencia que sentía en el pecho. Toño corría a su lado, y juntos alcanzaron el punto donde unas brasas revividas comenzaban a prender una alfombra de hojarasca. «¡Aquí está! ¡Pásenme el azadón!», gritó Jacinto. Comenzaron a remover la tierra alrededor del foco, sofocando las llamas incipientes. Otros trajeron agua en garrafones. Se formó una cadena humana que funcionaba con precisión. No había gritos de pánico, solo instrucciones claras. «Más agua aquí. Cuidado con ese tronco», decía Carolina mientras coordinaba con firmeza. En media hora, el fuego estaba controlado. Los rostros sudaban, pero los ojos brillaban con orgullo. «Bien hecho, compas», dijo Benítez, que había llegado con otros del municipio. «Así es como se responde». Jacinto se apartó un momento y caminó hacia la roca grande donde, según recordaba, se detuvo antes de bajar hacia el río. Algo lo hizo detenerse. En la base de la piedra, entre grietas ennegrecidas, una pequeña vena de agua se escurría. No era un chorro ni una fuente, pero se movía. Se agachó y tocó la humedad con la punta de los dedos. Era fresca, casi helada. Llamó a Toño. «¿Siempre hubo agua aquí?». Toño negó con la cabeza. «Aquí nunca brotó nada. No más piedras y raíces secas». Carolina se acercó. «Eso es filtración. Puede ser por la reforestación o por el manejo del agua en la parte alta. Pero es buena señal». Jacinto no dijo nada. Miraba la gota formarse, caer y volver a formarse. «La voz me dijo hacia el agua», murmuró. «Y ahora el agua viene hacia mí». Carolina lo escuchó sin interrumpir. Luego sonrió. Tal vez el monte también aprendió a escucharnos. Esa noche, cuando bajaron al pueblo, Jacinto no dijo mucho, pero al pasar frente a la capilla, se persignó y murmuró: «Gracias por llevarme y por traerme de vuelta». Y sintió que por fin algo dentro de él se cerraba, no como un final, sino como un ciclo que daba paso a otro. Un mes después, la tierra comenzó a mostrar su nueva cara. En la loma brotaron los primeros elotes, pequeños pero firmes, y entre los surcos sobrevivientes de la milpa se veían retoños de calabaza. Jacinto se arrodilló frente a uno, le quitó unas hojas secas y acarició la tierra húmeda con los dedos. «Mira nomás, María, contra todo, ahí van», dijo con una sonrisa leve. «Como tú, viejo», respondió ella dejando a su lado una jarra de agua fresca. «No hay fuego que pueda con un corazón terco». El pueblo ya no era el mismo, no solo por lo quemado, sino por lo sembrado desde entonces. El comité de vigilancia seguía activo, con turnos para patrullar las veredas. Las faenas ahora incluían a jóvenes que antes ni pisaban el campo. Había nuevas terrazas, nacimientos de agua protegidos, árboles plantados con nombre propio. «Este se va a llamar Jacinto», dijo un niño regando un pino pequeño, «porque también es fuerte». «Y este, Inés», añadió su hermana, «para que dé sombra a los que vienen». La comunidad organizó una ofrenda en la capilla. Llenaron el altar con flores silvestres, pan recién horneado y mazorcas. El padre Ignacio dio una misa sencilla pero emotiva. «Agradecemos por la vida, por el fuego que nos enseñó a cuidarla y por el agua que volvió cuando más la necesitábamos», dijo, «porque a veces la respuesta no viene en forma de milagro, sino de pasos firmes». Jacinto cargó la imagen de Jesús hasta el altar, envuelta en la misma tela con la que la había protegido del incendio. La colocó en silencio, cerró los ojos y respiró hondo. «Gracias por no soltarme», murmuró. Después de la misa, María Inés sirvió pan y atole a los vecinos, mientras Sofía Rojas, la periodista, tomaba notas y saludaba con familiaridad. «¿Cómo vas a cerrar tu crónica?», le preguntó Jacinto. «Con una pregunta», respondió ella. «¿Y si la fe no es ver para creer, sino caminar aunque no veas?». Jacinto asintió.
Esa sí me gusta. Cerca del río colocaron una cruz de piedra. No tenía placa, ni nombres, solo una flor silvestre amarrada con mecate. El perro apareció de nuevo esa tarde, acostado bajo la sombra. Nadie sabía de dónde venía, ni a dónde se iba. ¿Te vas a quedar esta vez?, le preguntó Jacinto acariciándole la cabeza. El animal solo cerró los ojos como diciendo, ya estoy donde debo estar. Cuando el sol comenzó a bajar, Jacinto y Toño caminaron hacia la vereda. Desde arriba se veía el monte con sus heridas y sus brotes. ¿Qué sigue?, preguntó Toño. Seguir, respondió Jacinto, porque la tierra no descansa, y si queremos que nuestros nietos hereden algo, tenemos que dejarles raíces, no cenizas. Esa noche en la casa, María Inés puso sobre la mesa una vela encendida. ¿Para qué la vela?, preguntó él. Para recordar, no al fuego, sino lo que nos enseñó. Jacinto la miró con ternura, y en sus ojos se reflejaba la llama. Mujer sabia, como siempre. Querido espectador, si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para seguir conociendo relatos de fe, esperanza y comunidad en nuestro México profundo. Y ahora, haz clic en el video sugerido que ves en pantalla, donde te espera otra historia que no querrás perderte. Porque la vida, como el monte, siempre tiene algo que decir. Solo hay que aprender a escuchar.